Y hoy vamos a discutir la carta de Santiago. Esa es una cartita que no es muy extensa, pero es un poquito complicada, y ahorita usted va a ver por qué. La razón por la cual yo estoy aquí hoy sustituyendo a nuestro querido pastor es porque él este año dividió sus vacaciones y él tomó una semana que la tomó como para el mes de, no sé si por abril o mayo, por ahí. Estuvo en una de las islitas y entonces la segunda parte de sus vacaciones la comenzó el pasado sábado. Regresa ya el sábado, el domingo está con nosotros, pero en el transcurso de la semana me dijo, yo no te lo había dicho, pero tienes que cubrir la próxima carta y ahí tienes el libro. Él me deja, o sea, yo le digo, no, yo voy a cubrirla, pero tú déjame los libros de referencia que él usa. Aparte de eso, pues, yo también tengo mi biblioteca y puedo traer algunos otros comentarios, pero de seguro yo no creo que podamos cubrir todo el material en la noche de hoy, porque tiene bastante material. Pero por donde yo vaya, yo lo pongo bien al día para que entonces él pueda continuar. Y cualquier duda o pregunta que pudiera haber que no se pueda trabajar aquí, pues él tiene la responsabilidad, porque él es el hombre de preguntas y respuestas. Así que nosotros pues, pero bueno, de todos modos estamos preparados, ¿verdad?, para lo que vamos a hacer. Si usted por favor abra su Biblia ahí en Santiago, porque vamos a ver esta carta, ¿verdad?, lo que tiene para nosotros. Lo primero que le voy a decir es que este libro ha sido el libro que más duramente ha tenido que luchar para poder entrar o ser incorporado al Nuevo Testamento, de acuerdo al canon, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Este libro batalló casi por 500 años, aún después de escrito. O sea, estaba escrito, pero no había logrado hacer su entrada. Y para colmo de males, en el siglo XVI también tuvo otro ataque, porque para esta época que surge la Reforma, entonces los reformadores dirigidos por Martín Lutero le cayeron arriba también a este escrito, y entonces la iglesia de entonces tuvo que trabajar, hubo un concilio inclusive para poder trabajar nuevamente con la canonicidad del libro y poderlo nuevamente, ¿verdad?, traer. Así que de esa época, una de las palabras que ahorita yo tengo en las notas que tengo aquí, les voy a leer exactamente qué fue lo que escribió Lutero, pero dijo de la carta, ¿verdad?, que era una carta llena de paja, pura paja, y entonces después él arregló un poco eso y la carta volvió a ocupar su lugar, pero fue muy duramente criticada. Así que después de haber sido escrita por más de siglo y medio, son 150 años más o menos, después que esta carta estuvo escrita, no había circulado, ni tampoco había alcanzado publicidad alguna. Y posiblemente, tal vez, por haberse sido dirigida, usted se fija en la carta, el primer versículo de ahí, que es la introducción que hace el que escribe, la identificación en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Con esa introducción, eso parece que no le había atraído mucho a la cristiandad gentil, y es posiblemente una de las razones por las cuales la carta había sido entonces dirigida a un grupo bastante limitado de cristianos, que eran cristianos judíos, y ahí más o menos había quedado. Es posible también que por esta misma razón, por la incertidumbre que deja ese autor, fíjense que en las cartas de Pablo, por lo general Pablo se identifica, y se identifica con su título, muy bien identificado,
a la iglesia que va a dirigir. Pero esta carta, cuando uno ve Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, como que eso deja a uno medio en el aire, no está muy especificado. Así que la iglesia para entonces, cuando se va a formar el canon, y el canon no es que la iglesia lo inventara, la iglesia lo que hizo fue que lo descubrió, porque todos estos escritos, ya nosotros tomamos aquí la historia de la iglesia, y cuando trabajamos con esto, pudimos ver que los primeros escritos de los evangelios, realmente no habían libros, habían notas, y había muchas versiones que pasaban verbalmente, era parte de la tradición, y así fue como se fue formando el canon, realmente de esta forma. O sea que la iglesia realmente no es quien crea el canon, la iglesia lo que hace es que descubre. ¿Cómo lo descubre? Pues a través de los diferentes comentaristas que existían de la época. Había muchas personas que también eran historiadores y recogían porciones, y así se fue acumulando hasta que finalmente, ¿verdad?, es que se le va dando forma a todos estos libros del Nuevo Testamento. Y la iglesia utilizaba 3 criterios, o llegó a utilizar 3 criterios para reconocer un libro dentro del canon. El primer criterio es que el libro tenía que ser apostólico. O sea, esos fueron los criterios que ellos tenían. El libro tenía que ser apostólico, atribuírselo a alguno de los apóstoles, aunque tenemos que reconocer que hubo excepciones a ese criterio, porque nosotros encontramos, por ejemplo, Marcos y Lucas, que no son apóstoles, pero se aceptaron porque fueron autores que estaban íntimamente relacionados. Algunos de ellos acompañaban y eran los que escribían y eran los que iban registrando la data histórica, como por ejemplo en el caso de Lucas, ¿verdad?, en el libro de los Hechos y en el Evangelio que escribe. Así que a este libro de Santiago, por Santiago no identificarse y solamente decir que era siervo de Dios y de Jesucristo, realmente le creaba incertidumbre a la iglesia, y fue uno de los escollos más grandes que tuvo para poder ser incorporado. El otro aspecto, el otro punto, son 3, es el uso eclesiástico, o sea, el reconocimiento de una iglesia importante o prominente, o que fuese utilizado por la mayoría de las iglesias. Cuando ya las iglesias estaban usando estas anotaciones y estos escritos, pues entonces ese libro, ese era uno de los criterios, tenía que tener esa circulación, y esta carta no la tenía, esta carta estaba estancada. El otro criterio es que tenía que tener conformidad con las normas de la sana doctrina. Aquí no habría mucho problema, excepto por el bombardeo que tal vez hace Lutero, pero eso lo hace Lutero posteriormente, ¿verdad?, con este libro. Pero se caía definitivamente en el primer de los aspectos que hemos estudiado, y eso no dejaba que realmente esta carta fuese reconocida. No fue sino hasta el siglo IV, cuando en la Iglesia Latina, que entonces aparece el libro de Santiago. Dicen que tarde. Esto es desde el siglo I hasta el siglo IV, todo ese tiempo. Así que la primera lista de libros del Nuevo Testamento se conoce como el canon de Muratori, y data aproximadamente del año 170 después de Cristo, y Santiago no apareció en esa lista. Pero yo quiero decirle que tampoco aparecía Hebreos, que fue la carta que se estudió, tampoco apareció Primera de Pedro, tampoco aparecía Segunda de Pedro, ni Tercera de Juan en ese canon de Moratoria. Así que ahí estaba Santiago también aguantada con estos libros que entraron después posteriormente. Así que los escritores del segundo siglo la mencionan superficialmente. Por ejemplo, Clemente de Alejandría hizo un comentario sobre Santiago alrededor del año 220